La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Mariana, muy buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos con mucho gusto, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, hola Marcela, muchas gracias. Y bueno, para preguntar tu opinión con relación a cómo evaluarías este cuarto informe de gobierno o lo que ha hecho el gobierno hasta este momento en materia de gasto público y transparencia, pero también preguntarte tu opinión con motivo de este nuevo formato para presentar el cuarto informe de gobierno, este diálogo con los jóvenes que se presentó el día de ayer. Bueno, mira Juan, yo creo que la situación del presidente no es sencilla, es decir, es un presidente con, tú sabes, unos índices de aprobación en el suelo y que además ya pues hay ya como un ritmo normal de pasar de un escándalo al otro y de varias metidas de pata pues que ha dado el señor. Entonces, esto lo pone en un contexto muy retador y muy difícil para poder dar un informe de gobierno, como se solía dar anteriormente, ¿no? En el Congreso, ¿no? En este formato, pienso yo que ni siquiera podría hablar, ¿no? Si es que él hubiera ido allá. Entonces, eso hace entender que estén buscando un formato distinto en donde el presidente pueda tener su momento para poder explayarse y platicar desde su punto de vista cuáles son los logros de su mandato en este año. Sin embargo, sí hay que decir que el formato de ayer resultó bastante acartonado. Es decir, la muestra de jóvenes que había ahí, desde luego nunca se explicó de dónde provino esa muestra, o sea, cómo se conformó. Mi impresión es que habían jóvenes funcionarios de su propia administración, así como, no sé si llegaste a ver ahí en las imágenes, varios de los jóvenes que fueron a las Olimpiadas. Sí. Entonces, no se veía como una muestra de jóvenes común y corriente, una muestra representativa de los jóvenes de México, ¿no? Entonces, sí se veía que algunos traían como ensayada la pregunta, ¿no? Creo que cuando abrió el primer joven con la primera pregunta, pues más que una pregunta fue un súper aplauso que le dio al presidente y le dijo que gracias a él lo tenían todo, y cosas que, pues bueno, resultan un poco acartonadas y poco naturales en el contexto que se está viviendo. Entonces, me parece que es un formato que sí permite al presidente que se explaye, cosa que no hubiera sucedido en el Congreso, permite que él hable y explique y dé sus razones de muchos temas, incluido el plagio de su tesis, pero creo que no logra la credibilidad que quizás intente buscar, ¿no? Yo creo que no logra el ambiente para que los espectadores, los televidentes que vieron ese video, digan, me convenció el presidente en algo. Uh-huh. Ahora bien, hubo tal vez una de las participaciones del último joven, José Ramón, que fue el que, digamos, sí le logró cuestionar al presidente su falta de credibilidad, la pérdida de la imagen. Sin embargo, como que todas las respuestas fueron toreadas por el presidente. No sé qué opinión te merezca, Mariana. Sí, creo que hubieron respuestas más claras que otras. De pronto hubieron unas respuestas muy largas, Juan, que a mi parecer, entre más larga es la respuesta y dé más vueltas, entonces se va perdiendo dramáticamente la credibilidad, ¿no? En su respuesta. Tal fue el caso de cuando le cuestionaron sobre los precios de la gasolina, ¿no? Esa fue una de las que me parecieron más complejas, ¿no? Y que el presidente como que no supo bien qué decir, entonces se mantuvo una respuesta larga y confusa. Y sí, en efecto, este joven me parece que es el que cierra, y cierra, la verdad, creo que pues con las preguntas que a lo mejor muchos de nosotros teníamos, ¿no? Y hace un mejor papel en cuanto a su pregunta, pero pues ya es muy al final. Yo creo que ya muchas personas habían apagado la tele en ese momento. Yo creo que ya varios se habían, pues sí, aburrido a lo mejor del discurso que se estaba dando y entonces pues no estoy segura que fue el mejor momento para hacer esa pregunta. O sea, creo que hubiera sido a la mitad del programa lanzar una pregunta más crítica, como fue la del final, para que la audiencia se hubiera mantenido mucho más interesada en los datos que estaba aportando el presidente.
Exacto. Y creo que hubieron unas mejores respuestas. En el caso del plagio, creo que a pesar de que difiero de la respuesta del presidente, me parece que la torea bastante bien. Yo creo que es una de las que mejor responde, ¿no? Como muy contundente dijo, yo hice mi tesis, no la plagié, cometí errores metodológicos y nunca fue mi intención, ¿no? O sea, creo que de alguna manera se responsabiliza de algo muy limitado, pero se responsabiliza de algo y lo dice muy contundente, ¿no? Pero sí hubieron otras en donde la verdad se daban muchísimas vueltas, ¿no? Y la mejor pregunta surge al final, en donde yo creo que ya muchos habían perdido el interés de ver este programa. Claro, y bueno, también las contradicciones que se dieron en las mismas respuestas, como cuando lo cuestionaron por lo de los gasolinazos. Él dijo, yo nunca prometí que no aumentaría las gasolinas, pero dijo, sí prometí que no habría más gasolinazos. Por supuesto que prometió que no iba a subir el precio de la gasolina. Y aparte el tema de la gasolina es algo bien difícil tanto de preguntar como de responder. Nosotros llevamos un seguimiento muy puntual de los ingresos que está recibiendo el gobierno a partir de este precio de la gasolina. Lo que sucede es que la varianza se da en el precio internacional de gasolina, es decir, nosotros más que nos estén subiendo, sí se ha subido la gasolina, además, después de lo que él prometió, por supuesto que lo promete y por supuesto que no lo cumple. Entonces ahí creo que para muchos fue evidente que no se estaba contestando correctamente, pero además es bien difícil comentarlo porque el mayor efecto del precio de la gasolina es que no baja como debería bajar en función del mercado internacional, ¿no? Entonces, claro, en el mercado internacional la gasolina se puede encontrar entre 30 y 50% más barata de lo que le estamos pagando en México. Y ese diferencial de precio lo cobra el gobierno porque en este momento es un monopolio el gobierno de la gasolina. Entonces se está llevando una renta o lo que yo llamo un sobreprecio o impuesto que estamos pagando, ¿no? Entonces es difícil preguntarlo porque pues sí se ha incrementado, aunque poco. El mayor efecto está en que no ha bajado como debería bajar ese precio y estamos pagando un sobreprecio que le ha dado al gobierno más de 300,000 millones de pesos de recaudación por IEPS y es esto lo que realmente hace o termina de digamos soportar la caída de los precios del petróleo, ¿no? Y el presidente lo anunció como fue la reforma hacendaria. O sea, es la reforma hacendaria la que permite amortiguar ese trancazo que recibimos en los ingresos petroleros, y hay que decirlo. No, también es el esfuerzo que se está haciendo de pagar un sobreprecio. Ahora, Mariana, tú como coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México, evalúa ¿cuál sería la calificación que le darías o qué opinas sobre precisamente esta materia, la labor de el presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo si tomamos en consideración que el portal de transparencia, que costó casi 20 millones de pesos y tiene 100 días sin operar, bueno, pues no ha pasado absolutamente nada hasta el momento? Sí, mira, fíjate que en ese sentido exacto, hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Él de hecho habla de la ley de transparencia, no sé si te fijaste en ese detalle que él menciona, porque cuando le preguntan precisamente de esta materia, él dice, no, bueno, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en el tema de las reformas en transparencia y anticorrupción. Yo diría esas reformas son impulsadas desde la sociedad civil. Es un impulso que además no fue sencillo, nos costó bastante y uno de nuestros principales obstáculos fue el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno, por ejemplo, de primera mano te lo digo, en la experiencia de la Ley General de Transparencia, recuerdo que habíamos escrito un borrador lleno de buenas prácticas de transparencia y en el momento que se le da el visto bueno allá en la Consejería Jurídica de la Presidencia, es cuando se empiezan a diluir, ¿no?, algunos de los mecanismos que se habían introducido y ahí inicia como una lucha bastante tensa entre pues el Senado, la sociedad civil y el gobierno, tratando de evitar que se diluyan estos mecanismos que habíamos subido. Y bueno, hay que decirlo, afortunadamente se quedaron varios de estos mecanismos, otros definitivamente se perdieron. Entonces yo lo recuerdo muy bien, pues cuando él lo dice anoche, pues lo dice como un logro de él, ¿no?, o de su gobierno, y la verdad es que creo que es un poquito distinto.
Ahora, efectivamente sí han pasado las reformas, ¿no? Quizás han pasado desde luego de mejores de lo que a lo mejor nos imaginamos en un principio. O sea, el gobierno no sé si ha querido cooperar o no le ha quedado de otra, ¿verdad? Pero diría que no es un logro exclusivo de su administración. En cuanto a la plataforma, ahí también sí tendríamos que decir y precisar que el INAI no es precisamente un instituto que dependa de las órdenes del presidente, porque tiene una autonomía presupuestaria, tiene una autonomía constitucional. Entonces, yo creo que sí es más responsabilidad del propio INAI el hecho de que no tengamos esa plataforma operando adecuadamente y que además, bueno, pues haya ahí como cuestionamiento sobre el presupuesto que parece ser que fue muy alto en comparación con lo que dicen varios expertos que hacen plataforma y pues, bueno, lo más grave es que es inoperante en este momento, ¿no? Aunque te digo, yo ahí sí haría la precisión, el INAI tiene autonomía constitucional y presupuestaria, por lo cual no depende de las órdenes del presidente. Sin embargo, Mariana, no sé qué opinas sobre el hecho de que tal vez al gobierno le conviene esto, en lugar de estar presionando para decir, bueno, pues hubo cerca de 20 millones de pesos de recursos públicos que se invirtieron en esta plataforma y no hay ningún resultado. Digo, pudiera haber alguna presión por parte del gobierno, sin embargo, esto no lo hay y pareciera que mientras más se tarde mejor. Sí, que es un poco lo que quise decir hace rato, o sea, termina de pronto, no tiene un liderazgo contundente en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, pero absolutamente, ¿no? Entonces no me parece que sea un tema en donde él pudiera presumir un logro, y sí lo presumió anoche, hubieron un par de momentos en donde mencionó estas cuestiones, y como yo te decía hace rato, no mucho ha venido impulsado desde la sociedad, y me parece que un poco a partir de los escándalos y del debilitamiento de la popularidad del presidente y todo, es que no les queda más que pues cooperar quizás, pero no veo para nada el liderazgo que se esperaría de muchas promesas, ¿no? Y un ejemplo que te doy es que durante bastante tiempo se estuvieron presumiendo también que el proyecto del nuevo aeropuerto aquí que se construye en la Ciudad de México iba a ser un proyecto en donde las contrataciones se iban a publicar obedeciendo los estándares máximos de transparencia, ¿no? Lo que se le llama estándares de datos abiertos, de acuerdo a los estándares del Banco Mundial, y lo que nosotros estuvimos observando es que pasaron meses y meses, y creo que llegamos al año, y de los más de 150 procedimientos que nosotros teníamos monitoreados, vimos que solamente en dos procedimientos estaban con los estándares de datos abiertos. Pues nosotros tuvimos que sacamos un artículo de opinión pública diciendo que nos parecía muy contradictorio la promesa que había hecho tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes como el presidente y que no lo estábamos viendo implementado, ¿no? Entonces, bueno, ese artículo fue cuestionadísimo, nos sacaron un pliego de aclaraciones, nosotros volvimos a hacer aclaraciones de las aclaraciones, de hecho estuvo mucho en las redes sociales el artículo y finalmente no pudieron más que aceptar que en efecto ellos no habían hecho todavía su tarea y no se había cumplido esa promesa. Y bueno, posteriormente ellos trabajaron a marchas forzadas y lo cambiaron, ¿no? Pero fue a partir de una presión, Juan, que tuvimos que hacer, en donde pues no fue nada sencillo, ¿no? Porque tenemos equipos muy pequeños nosotros y con todos estos pliegos de aclaraciones que nos emitían y todo, bueno, pues el equipo trabajando a marchas forzadas, respondiendo a todos esos cuestionamientos, se veían molestos ante nuestro artículo, pero pues la realidad era esa, ¿no? Entonces ya se consiguió que estos procedimientos estén publicados en esos estándares, pero hubo que recordarlo, hacer la lucha, desgastarse. Por otra parte, en cuanto a lo del gasto público, ¿cuál sería la evaluación que tú harías, Mariana, en cuanto a los ingresos que se han tenido, el excesivo endeudamiento que ya hasta el propio Carstens alertó a la necesidad de tomar medidas fiscales para evitar este sobreendeudamiento, pero también el hecho de la calidad del gasto público y los recortes que se han venido dando? Bueno, yo creo que incluso ahí la calificación es peor, mi estimado Juan, y lo digo por varias cuestiones. Primero, porque se han tomado decisiones muy malas, es decir, desde 2003 empieza a caer el precio del petróleo y se han seguido aprobando presupuestos bastante alegres,
Por ejemplo, incluso cuando todavía no caía tanto el precio del petróleo, que fue para el presupuesto de 2014, ahí estaba la reforma hacendaria en su esplendor, o se esperaban mayores ingresos y se aprueba un endeudamiento alto, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto es que, pues ahorita, por ejemplo, que cayeron los ingresos, ya estamos al límite de deuda. ¿Por qué? Porque nos estuvimos endeudando en momentos en donde no era necesario. Entonces, ha habido una mala toma de decisiones. Definitivamente las propuestas que ha enviado el Ejecutivo al Congreso a discutir no son realistas, no llevan un precio del petróleo realista, tampoco estas propuestas llevan, por ejemplo, están basadas en estimaciones realistas del crecimiento económico. Entonces, yo creo que el trabajo ha sido malo y creo que evidentemente lo hemos nosotros dicho desde hace 2 años, empezamos nosotros a alzar los cuestionamientos y empezamos a decir por qué las calificadoras no salen, y es 2 años después, hasta este momento, que también salen las calificadoras, y entonces ya empiezan a hacer, pues a prender las luces rojas y a decir la calificación de México está en riesgo, ¿no? Entonces sí creo que ha habido un mal trabajo, y además, bueno, se ha perdido toda la credibilidad que había en el tema de finanzas públicas. Hay que decir que después de toda la época que pasó México con, tú sabes, crisis de balanzas de pagos, bueno, hasta en los 80s, ¿verdad? Hubo un default en deuda y todo, no había credibilidad en las finanzas públicas de México. Esto se construye después de mucha disciplina y trabajo, y yo creo que se empezó a perder este sexenio. ¿Por qué? Porque el secretario, ya que viene el desplome fuerte de los precios del petróleo, en 2015 anuncia un recorte de gasto en febrero, y ese recorte no lo hace. O sea, no solo no recorta el gasto, sino que además lo aumenta mucho más de lo que prometió recortarlo, ¿no? Entonces, es así que en 2015 el gasto público se aumenta en casi 6% real, un crecimiento, ya hablando por encima de la inflación, un crecimiento bastante importante en una situación económica en la que no era conveniente. Y esto, bueno, hay que pensar que fue un año electoral, Juan, porque pues tú sabes que hubieron varias gubernaturas que hubieron elecciones este año. Entonces se ve como el interés político ha estado por encima del interés financiero, y eso no debe pasar en una Secretaría de Hacienda. Y entonces, bueno, pues se pierde credibilidad, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo promete el secretario y después no lo cumple? Entonces sí se pierde mucha credibilidad. Todo eso, yo creo que para mí la calificación en gastos sí es bastante deficiente, y no hay que dejar de decir lo último. Se han hecho recortes. Ahorita se ventiló el asunto por el tema de las Olimpiadas. Por ejemplo, uno de los afectados que sí hubo en 2015 fue el presupuesto de la CONADE. Se lo cortan 50%, un año antes de las Olimpiadas. Hay que decir que ahorita el principal programa afectado es el Seguro Popular, ya en los recortes de 2016, que esos sí se están llevando a cabo. Bueno, pues se está cortando 6.500 millones de pesos al programa Seguro Popular, un programa que, como tú sabes, con los defectos que tenga, pero va dirigido a la población más vulnerable, ¿no? Que no tiene cobertura de seguridad social. Entonces, sí veo que la estrategia de recortes es mucho más política que otra cosa, y no creo que se ha hecho el trabajo que México requiere ni que esperábamos. Mariana, buenos días. Nada más como colofón, me gustaría en pocas palabras preguntarte, ¿sale bien librado el presidente Peña Nieto con el formato que eligió para ofrecer este cuarto informe? Mira, yo creo que, como le decía Juan hace un momento, yo creo que no sale bien librado, o sea, pero también entiendo que la situación por la que él atraviesa, y desde el punto de vista del equipo de él y de lo que él requiere para poder hablar, quizás era una manera en la que él podía explayarse. Sin embargo, no creo que sale bien librado, porque el ejercicio de anoche fue completamente acartonado. Se nota que en muchos casos las preguntas estaban hechas, y bueno, que no hubo espontaneidad realmente. No siento que era la muestra de jóvenes que tiene México. Yo siento que los jóvenes son mucho más cuestionadores, los jóvenes tienen muchas preguntas, están preocupados por México, y no siento que haya sido
la verdad no creo que haya salido pues bien librado. Pero ¿quién asesora entonces al presidente? ¿Quién le dice, va por aquí, presidente? O qué bueno que venga Donald Trump, presidente. O mire, reunimos a una serie de jóvenes y acomodamos preguntas y entonces usted se ve como dispuesto al diálogo. ¿Quién le dice, Mariana? Bueno, él tiene su coordinación de asesores en la presidencia. Por lo que entiendo y de lo que se ha filtrado en los medios es que no necesariamente se están respetando los roles, y quizás eso sí es bien importante señalarlo ahorita con la visita de Donald Trump, la súper polémica visita. Lo que se está filtrando en los medios es que en efecto la Cancillería no tomó esa decisión, porque además de el tema de la dignidad o el tema de que esto simplemente en la práctica le va a dar votos a una persona que desprecia a México, que desde el punto de vista racional no tiene sentido, también hay un tema de inteligencia de diplomacia, en donde, bueno, ¿dónde quedó Obama? ¿Dónde quedó Hillary? No olvidemos que ahorita pues hay un presidente demócrata en los Estados Unidos, y dónde quedó la embajada de los Estados Unidos. Hay otros cuestionamientos sobre la diplomacia. Entonces lo que vemos es que parece ser que se brincó a la Cancillería, es lo que está saliendo en los medios, y que más bien fue una decisión de Hacienda el traer a Trump, un poco pensando supuestamente en la incertidumbre que le está causando a los mercados que Donald Trump llegue a la presidencia, se cuestione el Tratado de Libre Comercio, y bueno, para la economía mexicana ese tratado es fundamental. Entonces, creo que supuestamente vino por una motivación financiera y no de diplomacia, pero creo que no podemos ver, parece que este hecho se evaluó de manera aislada y no se consideró a pues a la Cancillería, es lo que sale en los medios. Entonces sí preocupa un gabinete que a pesar de que la Cancillería dijo que no era una buena idea, pues se impongan o tome decisiones de manera desorganizada, porque ese es el resultado. Claro. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México, Evalúa. Agradecemos tu valiosa participación y este puntual análisis. Muchas gracias a ti, Juan y Marcela. Saludos. Gracias. A Torreón. Bye. Hasta luego. Buenos días.